Señoras y señores, ¿qué onda? Sean bienvenidos a Chanflazo Deportivo, el podcast número 2 después de la recepción del primero. Ay, sí, ya voy a empezar a presumir lo que no hay. No, ya pudimos sacar el primer podcast pues al público. Ya hicimos presentación oficial y todo el rollo. Y la bandita está respondiendo muy chingón. Muchas gracias a todos los que están compartiendo este podcast, a los que se están suscribiendo. Y también recuerden que estamos en la página de Facebook de Chanflazo Deportivo. Y a la par estamos subiendo el podcast y en el canal de YouTube de Chanflazo Deportivo. Y el día de hoy yo estoy con dos invitados. Bueno, técnicamente 3 porque Albert lo ve al fondo. Veremos si opina. Le doy la más cordial bienvenida a mi hermano, amigo, carnalito, analista profundo. Una chingonería, el señor Jesús Barrón, alias Barrón Deus. Saludos a toda la bandera, muchachos. Saludos a todos. Un abrazo fuerte, Paquito. Y aquí estamos para darle chanflazo a ese balón. Y aquí... ya se me anda yendo el... Es que les quiero platicar que con estos climas se han andado un poquito malón de la garganta. Y aquí enfrente de mí tenemos al águila de las tempestades, un fanático errado, alguien que le va a la América, alguien que defiende al Tata Martino, alguien que defiende a Henry Martin, alguien que está simplemente equivocado, pero así lo queremos, el señor Hulk Arias. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Paquito, Barrón, hermano del alma. Aquí estamos ya con ganas de darle con todo. Episodio 2. Episodio 2. La selección mexicana de fútbol. La selección mexicana que tantas glorias le ha traído a la afición, al aficionado mexicano. Yo recuerdo simplemente, vamos a contar, Confederaciones México ganándole a Brasil en la final. Los campeonatos del mundo, los 2 de sub-17. Y el otro torneo, la medalla olímpica en Londres, ¿verdad? La selección mexicana, por una parte, de repente cuando quiere nos ha traído este tipo de glorias, por decirlo de alguna forma. Pero por otro lado, nos ha tenido y nos ha traído a pan y agua de fracasos en los mundiales. Hoy vamos a platicar desde Estados Unidos 94, cuando estaba atascado de paisanos, porque pues sabemos que ahí está la banda en los Estados Unidos, mucha banda que chambea. México tenía todo para hacer algo importante, una selección chida. No hizo un carajo, muchachos. Así es, como tú lo dices, Paco, considero que han sido más los descalabros que las cosas que ha aplaudido la selección mexicana. Vamos directamente a hablar de selección mayor. Sí, ahorita nos enfocamos en la selección mayor. Es única y exclusivamente la Copa Confederaciones. Se ganó, si no recuerdo mal, en el 99. Sí, contra Brasil en el Azteca. Pero ese es su único título relevante a nivel FIFA que ha tenido. Porque hay que recordar que la Copa Oro, hasta lo último que yo revisé, no es una competencia oficial de... Aparte, la Copa Oro es la mamada de mamadas, ¿no? Contra los rivales que tiene México, es un torneo que tendría que ganar sí o sí. Aunque ahora Estados Unidos pues se ha puesto al pedo. Dijiste... la Copa Confederaciones, ¿ustedes incluirían los subcampeonatos de Copa América? ¿Le dan mérito a México en ese sentido? Mi Hulk. Yo lo que le doy mérito a la selección mexicana es al oro olímpico. Yo creo que mayor, estamos hablando de selección mayor. A ver, hay que tomar en cuenta. No, tranquilo, Albert. Que los Juegos Olímpicos fue selección sub-23. Sí, entonces, yo estoy hablando a lo mejor a nivel de selección normal. Pero sí, es correcto. La Confederación es, como bien dice Barrón, amigo, es el único torneo internacional que México ha ganado, ¿eh? Alberto, ¿quiere decir algo al respecto? No, ok, perfecto. Me parece que el punto de vista de Albert en estos momentos ha estado poca madre. Sí. Pero a ver, nos centramos en algo, Hulk. Selección mayor. Llegamos a Estados Unidos 94 y ahí México haciendo participación interesante porque recordemos que le empató Italia. Por ahí tuvo juegos importantes que lo terminan poniendo en etapa de octavos de final. Nos toca Bulgaria del mismísimo Cristo Stoichkov. Y dijeron los paisanos, y yo creo que muchos siendo optimistas dijimos, México se va a chingar a Bulgaria porque estamos en Estados Unidos y estar en Estados Unidos es como estar en México, por favor. Es prácticamente la localía, ¿no?
¿Qué pasó en Estados Unidos 94? Pues bien sencillo. Como tú lo comentas, siempre damos ese partido que nos hace soñar. Siempre damos ese partido que nos hace ilusionarnos por lo menos con una ronda de semifinales. Y siempre nos termina echando el rival que posiblemente veíamos a modo. Digo, a lo mejor no siempre, pero sí ya sucedió. Bulgaria no era un rival futbolísticamente, físicamente más competitivo que el México de ese momento. Ahí, eso era lo que pensábamos, pero también hay que recordar que Bulgaria fue tercer lugar en ese mundial. La forma en la que luego el paisano se justifica, dice, es que no mames, o sea, siempre perdemos contra los que a la larga o llegan a semifinales o hacen destacadas participaciones. No siempre es así, pero en este caso Bulgaria, nadie esperaba nada de ellos porque no conocíamos la potencia que podía tener Bulgaria en ese mundial. Pero nos demostraba que era una selección que estaba bien armada, una selección que estaba bien conjuntada y que a la postre, al final, México termina dando las nalgas en los penaltis. Así es, como siempre la selección mexicana, los malditos penaltis, ¿no? Así es, correcto. Pues fue el inicio de... Pues no el inicio, pero sí, y ya en mundiales consecutivos del famosísimo quinto partido, ¿no? Que se ha estado como... Porque el México 86 sí se llegó al quinto partido. Ya a partir del 90, 94, pues ya nada más 4 partidos. Oye, no, espérame, Jul, pero al 90 ni fuimos, no mames. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Te recuerdas algo llamado cachirules, güey? Bueno, es correcto. Que hizo que México no fue al mundial. Un asunto que luego platicaremos, que tuvo que ver con José Ramón Fernández ahí, pues sacando una investigación que dándole en la madre a México Mundial del 90. Y esto es importante en el sentido de que esto sentaría un precedente de la importancia de la selección mexicana. Recordemos que inclusive en esos mundiales Televisa era la dueña absoluta de la selección. Luego compartieron derechos con TV Azteca. ¿A qué me refiero? Que en los juegos de eliminatorias, si yo mal no recuerdo, todos eran transmitidos por Televisa. Luego en el mundial, pues sí hacían como este 50-50 donde compartían los derechos. Pero en ese mundial México iba a comenzar un largo camino de añoranza. Miguel Mejía Barón era el técnico. Se demostró que a la selección le faltaba algo. Pero ¿qué carajo es eso que le falta a la selección? Siento que sí, efectivamente. Bueno, yo considero que eran varios factores. Digo, hay que recordar que en toda selección hay cambios generacionales. Y me parece que era un punto donde México estaba empezando a soltar a su grande estrella, que en ese momento brillaba, que era Hugo Sánchez. Entonces, cuando tú como selección dependes de uno o dos jugadores claves, ese proceso en el que van dejando su ritmo óptimo para estar en la decadencia del retiro, se ve y repercute en las selecciones. Digo, yéndonos un poquito más adelante, el cambio o el cese de Rafa Márquez en la selección mexicana hasta el momento ha dejado un hueco enorme. Moreno, ni el muertazo de Salcedo. Igual nos vamos a ofensiva, digo... Como ahí le han puesto esa parte a la selección de falta alguien. El asunto, de hecho hay una historia muy chingona que les quiero compartir, donde Hugo Sánchez hace poco sacó una declaración bastante mamona, si me lo preguntan a mí, si me lo permiten. Hugo dijo, es que yo una vez platicando con los futbolistas de Bulgaria, fue después del partido, me dijeron los futbolistas de la selección de Bulgaria, oye Hugo, nosotros tenemos que reconocer que estábamos muertos de miedo. Si te hubiera metido Miguel Mejía Barón, el técnico de la selección, nosotros hubiéramos jugado distinto y seguramente eso hubiera sido detonante para que México le ganara a Bulgaria. A mí me parece una verdadera mamada. Digo, eso. Hay que tomar las cosas de quien viene, ¿no? Hay que tomar las cosas de quien viene. Y no creo que un jugador que ya estaba no en un óptimo momento futbolístico le sembrara tanto miedo a una selección. En general, no creo que fuera un factor tan determinante, pero pues es bonito creer que pudimos tener lo que nos tuvo. Estos cuentos, estas leyendas urbanas. Y luego en el siguiente mundial nos toca Francia 98,
México vuelve a hacer una destacada participación en fase de grupos. Recordemos aquel empate contra Holanda en la jugada final donde el matador se lleva a Stamp. En ese entonces, un defensa que costaba un chingo de lana lo hizo cagada, hizo que se le enredaran las patas cual jirafa recién nacida y se fue a tropezar, mete gol México, se va una vez más a fase de octavos. Nos toca una potente Alemania, pero en esta ocasión México sí tenía a Alemania a sus pies en los primeros minutos e inclusive en esa ocasión sí nos hicieron soñar que México iba a poder ahora irse al famoso quinto partido. México tuvo a Alemania a merced de poner los 3-0 fácilmente en ese partido. Digo, qué bueno que señalamos esos partidos, esas heroicas justas de nuestro equipo contra selecciones europeas, porque hay que señalar que México siempre les ha competido bastante a las selecciones europeas en temas de mundiales. Digo, en ese momento Holanda no fue más que México, sí, fue hasta el último minuto, sí, el empate, pero al final de cuentas el partido no fue superado a México en ningún momento. ¿Te refieres a cuál? ¿Contra Holanda o contra...? Contra Holanda, antes de irnos al previo contra Alemania. Contra Alemania, México pudo haber tenido el juego a su favor 3-0. Antes de que Alemania metiera el primer gol. Rubén, ¿cómo se llamaba el defensa del América malísimo Rodrigo Lara? Raúl Rodrigo Lara la tenía que cagar. Y también hay que tomar que la ofensiva mexicana se cansó de fallar. El cabrito, el matador. Y ahí fue donde se exhibieron las deficiencias físicas Cuauhtémoc Blanco, de nuestro portero estrella, de Jorge Campos. Así es. Porque al ser un portero de tan limitada estatura, no alcanzaba a reaccionar. De forma correcta. Al menos en mi punto de vista, los goles fueron mera reacción física que le faltó a Jorge Campos, quien se caracterizaba por sus reflejos. Así pero es. al menos como yo es uno de los partidos que más veces he visto en resúmenes, que más veces he visto en jugadas claves y donde he visto más fallas de Jorge Campos. Y que era uno de los juegos que en algún punto México tuvo la posibilidad de hacer algo distinto. Valió pito, otra vez nos quedamos fuera, todos llorando, un torneo más. Era en ese entonces Lapuente el que estaba a cargo de la selección. Manolito Lapuente. Y entra el Mundial de Corea-Japón en conjunto, Mundial 2002, donde México se enfrentaba ante Estados Unidos, el temible rival del área. Yo creo que Estados Unidos ha sido... Aquí estabas, cabrón. Ya regresé. Oye, yo creo que Estados Unidos ha sido el rival. Yo creo que Estados Unidos ha sido el rival que pensamos más a modo que teníamos para llegar al quinto partido, ¿no? Seriedad, ahora sí. ¿Otra vez el rival a modo? El rival a modo, sí. ¿Y por qué no lo fue otra entonces? vez ese cuento del rival a modo? No, bueno, por ahí hay muchas cosas tenebrosas que giran alrededor de ¿Vas a inventar que en ese torneo de Estados Unidos hubo chanchullo o algo? Mira, amigo, yo te voy a decir una cosa. El rival a modo siempre ha existido, pero la historia de David contra Goliat se ha repetido un montón de ocasiones con todas las selecciones del mundo. Así que no creo que ese cuento del rival a modo y que no que me México digas que un Estados Unidos al que en ese entonces se le venía ganando muy constantemente, sí, amigo, te representaba mayor problema que Holanda, que Brasil, sí, amigo, que el mismo Alemania. Pero es que ahí es donde caemos en un problema que afectó a México por lo menos del Mundial del 2010 para atrás. ¿Qué fue? El exceso de confianza con algunos rivales. Contra Estados Unidos, todos, incluso yo que era niño, dábamos por hecho que por lo menos 2-1 iba a ganar. Ya estamos, la prensa decía, ya estamos en los cuartos. Sí, cuartos de final. Por eso, México yo les tuvo un comentaba... exceso de confianza, pero no es tanto que sea el rival a modo, sino el exceso de confianza de que es el rival que has noqueado X número de ocasiones y dices, lo tengo. Y después del partido que se le había dado a Italia. A ti, hablando de nivel futbolístico, ¿se te hacía en ese momento igual de peligroso Estados Unidos que Brasil en el último mundial? Mira, amigo, yo creo que aquí habría que checar algo que no hemos tocado y que es un factor muy importante. Hay que recordar que entre la década de los 90 y los principios del 2000, la brecha entre el fútbol americano y el europeo era relativamente corta. El auge del fútbol europeo comenzó a darse con más nivel marcado sobre el fútbol que se juega en el continente americano,
a partir de la primera década del año 2000. Pero hasta ese momento la brecha, la división entre niveles de México contra las selecciones europeas no era tanta. Entonces era muy fácil ver a México dar buenos juegos contra selecciones europeas buenas, pero tampoco podía ser tan descabellado que diera un partido cerrado contra selecciones locales porque la brecha en nivel no era tan grande. Todavía había una hegemonía de Brasil en ese tiempo. Sí, únicamente que yo comento que a la selección mexicana le ha ganado más veces a Estados Unidos que, por ejemplo, a un Brasil, a una Alemania, a una Holanda. Y en papel, pues yo creo que todos te lo venden de esa manera. Pero a ver... Te lo venden los medios, te lo venden tus mismos familiares y sobre todo se lo compran los seleccionados. ¿Y de qué sirvió al final del día? Porque una vez más México quedaba perdiendo 2-0. Aquella imagen de Landon Donovan corriendo con el balón, volteando a ver compañeros, burlándose de Osvaldo Sánchez, dejándolo en el camino. Casi diciéndole, ven, güey, ven, te voy a arrastrar. Literalmente a quien le hace eso es Osorio, que venía kilómetros de distancia. Pero, o sea, lo voltea a ver, luego llega con Osvaldo, le hace ahí la jugadita, también se burla de Osvaldo. Pero ¿de qué carajos están hablando estos dos? México contra Estados Unidos. ¿De qué carajos están hablando estos dos? Mundial 2002, Corea-Japón. ¿Cómo carajo no? ¿O de qué estamos hablando? A ver, dime. No lo sé, amigo, pero hasta donde yo recuerdo, en el 2002 el portero de la selección mexicana no fue Osvaldo Sánchez en ese partido. ¿No fue Osvaldo en ese mundial? No, el famosísimo Oscar Pérez. ¡Puta madre! Oigan, pero o sea, me dejan hablar, me dejan humillarme, me dejan decir en ese sentido... Que las cosas eran así, yo diciendo, le barrió Osvaldo, le vio la cara a Osvaldo de güey. Estos cabrones nada más. Sí, no, yo por eso me quedé. ¿De qué mundial estamos hablando? Me vale madre, fue Osvaldo Sánchez. Oye, recordar que contra Estados Unidos, antes del partido... Pero, a ver, señor, ¿usted quién es? Se parece a mi tía, la de los tacos. Ya llegó la tía Chona. Señores, Albert Sanz, aquí andamos presentes. Bienvenidos. No me recuerden meditar eso, para que no vean que soy un pendejo en fútbol. Yo por eso dije, ¿de qué están hablando Osvaldo Sánchez? Pero a ver. Me quedé pensando y dije, cabrón, ¿lo podré interrumpir o lo ayudaré? Después dice acá el otro caballero, Osorio no estaba en la selección en el 2002. Es que se refería al colombiano, güey. No, pero ¿saben qué es lo mejor? Que me vale madre si era Osvaldo Sánchez el que estaba ahí. Osvaldo Sánchez pelón. Ay, cabrón. México vale pito ahí. Ese día y México el punto era que México perdió y Osvaldo Sánchez pelón la cagó, güey. El partido que jamás pensamos los mexicanos que se tenía que perder o se pudiera perder. Señora Doña Márgara. Permítame tantito, estoy hablando. Y créanme. Que la chingada. Y no sé si se acuerden ustedes, o donde no estén tan jóvenes, tan chavos, pero recuerden que hasta hicimos fiesta antes del partido, porque el partido fue por ahí como a las 12 de la medianoche. Por ahí. A las 2 de la mañana todos andábamos todos borrachos, desilusionados, llorando. Yo creo que fue como a las 3 de la mañana, güey. No, porque yo recuerdo... los partidos de Corea... me van a mentar la madre porque... Va a querer desacreditar ya todos mis puntos de vista porque dije que Osvaldo Sánchez era el portero. Pero me acuerdo que horas antes o en las noches, era un desmadre en todas las calles de México, celebrando lo que ya todos teníamos en mente. Pasar el quinto partido, darle la madre a Estados Unidos, como siempre dice Paquito, se le daba. No, yo no fui, fue Barrón el que dijo eso, güey. Pero... ¿Y cuál? Pero sí. ¿Y cuál mamaste, güey, y chingaste y con el peor... Pero, Alberto... Con lo peor y creo que de ahí Estados Unidos se te fue ya por encima de... Y fue culpa de Osvaldo Sánchez. A ver, y fue culpa de Osvaldo Sánchez. Y de Ricardo Osorio. Ricardo Osorio no lo pudo alcanzar. A ver. Landon Donovan decía, come on. Y luego fíjate de quién está hablando, de Ricardo Osorio. Ricardo Osorio, en su momento de plenitud, estamos hablando entre el 2005, 2006, 2007, era uno de los futbolistas más rápidos del planeta. Y me viene a decir, no alcanzó a Landon Donovan. ¿Saben por qué lo hicimos Hulk y yo? Ya en serio, para
para ver qué tan atentos estaban. Estábamos poniendo atención. La cagas y le echas la culpa. Era para ver si estaban poniendo atención al programa. Llega o al podcast. Llega ahí Estados Unidos, gana, elimina a México. Todos lloramos porque dijimos cómo Estados Unidos nos demostró que era mejor que nosotros en Mundial. Y llega el Mundial de 2006. En este caso era Alemania. Sí, ¿verdad? Ahora sí no la cagué. El Mundial 2006 en Alemania. Argentina es quien le da cuello a México, ¿no? Pero yo quería opinar del 2002 todavía. Pero es una chingada, güey. Pues a ver. Pero yo lo único que quería decir recuerda es que en el 2002 México ha metido uno de los goles más hermosos que ha metido México en la historia de los mundiales. No se podía ir del año 2002 sin recordar ese gol de Jared Borghetti, un gol de clase mundial a uno de los porteros más grandes de toda la historia. Fue una jugada bien pensada. Hulk diría, Henry lo haría mejor. Henry lo haría mejor, pero no. Fue un toque preciso a un delantero matón que teníamos, que sudaba la camiseta, que jugaba con el corazón y con el talento por delante, no como los troncos de hoy día. La forma en la que gira el cuello hoy en día es considerada una de las más técnicas. Espaldas, prácticamente se sostiene en el aire como un jugador de basquetbol. Así es. Gira la cabeza con la portería retratada en la mente, sabiendo dónde iba a colocar el balón. Es uno de los goles más impresionantes en la historia de los mundiales. Y no nos podíamos ir del 2002 sin recordarlo. Ese y el de Manolo Negrete, por cierto. Pero bueno, ese es un poquito más para atrás. Y vamos ahora al 2006. 2006, México, rara. Llega Argentina. Sabíamos que iba a ser muy difícil. De hecho, yo recuerdo que en ese mundial... Yo sí pensaba que Argentina nos iba a pasar por encima. ¿Qué crees? Que yo no pensaba eso porque para mí ha sido una de las selecciones con más nivel de juego. ¿Quién estaba ahí? A ver, recuérdame. Estaba Osorio. Estaba Carmona. Yo te los paso. Estaba Osvaldo Sánchez en la portería. ¿Ahora sí era Osvaldo Sánchez. Estaba Ricardo Osorio en la lateral. ¿Carmona estaba en esa selección? Sí, Carmona estaba fuera porque un año antes había quedado... ¿De Confederaciones? Sí, por lo de Confederaciones. Después de la de Confederaciones. Un año antes queda fuera por el tema del doping. Junto con Galindo. Con Galindo. Y no pueden estar presentes en Alemania. Cuauhtémoc, que es borrado que fue algo de lo que nos pegó. Teníamos a Osvaldo Sánchez en la portería, Ricardo Osorio y Carlos Salcido en las laterales. En la central estaba Rafa Márquez y Johnny Magallón. Wow. El medio campo, si no recuerdo mal, estaba Gerardo Torrado. Así es. Estaba por izquierda, fue el debut de Andrés Guardado. Su no recuerdo mundial. quién estaba antes de Guardado en esa posición, pero ese fue su debut, fue Así su mundial. Ajá. Del lado derecho, si no recuerdo mal, estaba el Venado Medina. El Venado, hombre, que lo tronó. Adelante teníamos al poderoso, único e inigualable Kikín Fonseca. El Tronquín Fonseca. Teníamos a Omar Bravo. Y no recuerdo qué otro delantero teníamos por ahí. Teníamos al Chiquis García, el yerno del director técnico. Era el yerno del DT. El Chiquis no tenía talento, pero en todos los equipos donde estuviera la Volpe siempre era titular, chingada madre. Hasta auxiliar lo traía. Yo, la verdad es que en ese mundial yo sí tenía amplias expectativas en la selección. No, en serio. O sea, te das cuenta que tú siempre has sido un mamador de la selección, güey. Ha sido el vato que dice México ahora sí pasa y nunca pasa. No. Neta, en serio, ¿tenías altas expectativas? Y claro que las tenía, ¿sabes por qué? Porque en el año anterior México enfrenta a la Confederaciones. Que dio un gran torneo. También lo termina eliminando Argentina. Así es. Pero bien cerrado ese juego. Lo que pasa es que México mostró mejor fútbol que yo creo que todos los que participaron en esa Confederaciones. Y era prácticamente la misma selección, era la misma estrategia táctica. Era una copia exactamente de lo que se había jugado, excepcionando a Carmona, por ejemplo, a Aarón Galindo. Y yo sí pensé que le iban a ganar a Argentina. Y te voy a decir algo, si no es por aquel golazo de Maxi Rodríguez, el encuentro estaba bien parejo, bien parejo. Argentina lo que quería era llegar a la tanda de penales. ¿Cómo es posible en ese tipo de mundiales y que siempre dices la parte de el ya merito? México dio un torneazo, casi le saca el resultado el partido a Argentina. Y llega Maxi y te mete un pinche golazo al ángulo a Osvaldo el Conejo Ese Pelón. Ha sido uno de los mejores partidos de México en la historia de los mundiales. Incluso pues, muchos expertos de la prensa a nivel mundial señalaban que ese partido estaba tan cerrado que solamente se podía definir mediante una genialidad. Y mientras Argentina tenía en su equipo a 4 o 5 personas capaces de hacerla,
el único mexicano que lo podía realizar estaba acá en México. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Yo considero que si la Volpe hubiese puesto por encima el bien común al conflicto individual, México pudo haber hecho una historia bastante interesante en ese mundial. Siento que de haber estado Cuauhtémoc Blanco comandando la ofensiva del equipo y el equilibrio del medio campo, ese partido era ganable incluso sin necesidad de irse a la larga porque Argentina estaba completamente bloqueada. Te voy a decir por qué. Bueno, Cuauhtémoc no estuvo por los problemas personales que siempre tuvo con Ricardo Lavolpe. Sin embargo, yo creo que Ricardo Lavolpe, no estoy de acuerdo con ello, quiso ocupar ese lugar que tenía Cuauhtémoc Blanco en la cancha llevándose a Antonio Naelson. Entonces, a mí me hubiera gustado ver jugar a Cuauhtémoc junto con Ciña. Sin embargo, él se declina totalmente por Ciña. No termina pesando, como dice Barrón. Cuauhtémoc Blanco en la cancha hubiera marcado la diferencia. De hecho, de los extranjeros en selección, los naturalizados, nadie. Fue donde se dio. Pero está hablando de que no dieron el ancho. Disculpen ustedes, aquí anda Alberto, pero como llegó tarde, no tiene micrófono. Albert, de las botanas ya está diciendo aquí el manager que se largue del programa. Que llegó tarde. Las botanas del negocio, ¿cómo se llama el negocio? A ver, pásale el micrófono, Hulk, para que le haga promoción al negocio. Botanas Don Lupe, el que se para y te escupe. ¿O te la robaste y no nos querías decir? Me robé del negocio de la familia una deliciosa mariscada. Los muchachos se la van a sabrosear sabroso. Es de la pesca del fin de semana. De lo que hubo. Para lo que decíamos de lo de México con Argentina y lamentablemente con un sabroso gol tendría que terminar una buena participación de la selección. Yo coincido con mi querido y hermoso Hulk Arias. Obvio, ¿cuándo no va a estar de mamador con Hulk? Los gemelos Brennan. Los gemelos, bien chinos. Los gemelos berrean. Solo así se tenía que terminar un lindo mundial. Ya estás disvariando otra vez. Ya está divagando. Acaba de llega tarde con la comida fría y divagando. Yo creo que sí, efectivamente ese mundial era ganable. Digo, México tampoco es que nos regalara una primera fase muy sólida, pero sí para hacer mínimo pasar, pero a mí honestamente en ese mundial me sorprendió mucho la derrota contra Portugal. A mí me sorprendió. Y te recordarás que uno de los jugadores más importantes de tus Chivas Rayadas de Guadalajara falló un penal y lo voló del estadio. De hecho, dicen por ahí que ese balón se vende en eBay. ¿Quién lo falló? ¿Qué jugador fue? ¿Quién falló? Omar Bravo. Tu fundita, Omarcito Bravo. Falló, ese era el gol del empate. Falló. Y mi jugador consentido, el mejor delantero que ha tenido, el mejor delantero mexicano que ha tenido la selección mexicana no es Javier Hernández. Kikín Fonseca hizo el gol que le valió llegar al Benfica. Bueno, troncazo, pero bueno. Kikín Fonseca era portada del FIFA 2006 en México. ¿Quién venía? ¿Por qué era? ¿Quién venía jugando? Venía de Eco. Que nos diga quién venía, güey. ¿Quién más? Ronaldo. ¿Quién más? Rui Costa por ahí, no sé. Ya lo dijeron, güey. El otro, el que venía de Real Madrid. Deco 2.0. Ay, se me puso un nombre. También venía Ayrton, güey. Luis Figo. También. Oye, el que venía de Portugal. Digo, el que venía del Real Madrid, Ronaldo, el gordo. El gordo ese. No. Bueno, después, oigan, y hay que ir rápidamente a la historia porque nos cobran por minuto. El 2010, otra vez Argentina, puta madre, va en Argentina, así le pasa por encima a México. Aquí sí no hay forma que decir, pudimos estar cerca. En este mundial, díganme si estoy mal, porque ya la caí una vez. El Chicharito Hernández, mira, Albert ya iba a dudar que fue contra Argentina, cabrón. A ver, 2010 fue Sudáfrica 2010, donde el Chicharito Alberto ya estaba en la selección, donde el Chicharito le anotó a Francia. Ya estaba en la selección, donde Cuauhtémoc Blanco llega entre algodones, lo cuidaron los últimos 6 meses, marca diferencia, marca un penal contra Francia, una Francia que no venía muy bien, pero sigue siendo Francia.
Y el Chicharito ahí se estrena. Aguirre, Y ahora sí, técnico, ¿no? ya. Chicharito, Ya porque aterrizó, ya puede hablar bien. Ya porque ya aterrizó. Es que andaba en la luna. Le hablaron y se fue a la luna. El Chicharito marcando su primer gol en mundiales. Bastante bien México. Argentina sí se veía sumamente superior. Bastante bien. En el papel Bastante bien. Pregunta para los chamacos de la mesa. ¿El técnico era el Vasco? Uno, Exactamente. y la segunda, el Guille Franco estaba en la El delantera. técnico era el Vasco y su novia, ¿Sí el fue en Guille ese? Franco, estaba en la Exacto. delantera. Que fue cuando todo el mundo criticamos que nunca entendimos por qué carajo el Guille fue Ahí te va la historia real de ese A ver, mundial, Paquito. Ahí te va la historia real. Bobo también, ¿no? Ahí te va la historia. Así es. Sí. Fue cuando me lo meten a la alineación. Y hace una mamá. Pensando que iba a hacer diferencia. Pero no era con No, de hecho, en ese mundial el Bofo tiene un récord, de haber corrido menor tiempo que cualquier portero. cabrón. Así es, que Hasta cualquier que portero. no Así mames. es. El Un Bofo, jugador un displicente. huevonazo. Honestamente, esa selección la tomó Javier Aguirre. Hay que recordar que ¿De qué forma la tomó? Hecha pedazos. El Así equipo es. está hecho pedazos. Pero. Porque cuando lo agarró hasta fuera de calificación. Sí, Así pero es. hay que Pero el recordar. peor error fue haber metido. No, a Alberto, Bofo no fue el Bautista. peor error. No fue el peor No, error no meter es- al aparte, Bofo. primero no es fue peor. peor. Fue el peor. Y segundo, no el fue. único error que cometió el señor Aguirre, que para mí es un tipo nefasto, es uno de los peores técnicos mexicanos que ha habido en la Si historia. queríamos y te lo Payola- Oye, puedo pero ¿qué asegurar. tal baila payaso de rodeo, Pero ¿qué no? tal baila payaso de rodeo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este mequetrefe? ¿Qué es lo ¿Barro? que hace? No, también. ¿Qué es lo que hace También, ese güey. mequetrefe? Viene jugando la eliminatoria No con pegues, una Barrón, plantilla. no, tranquilo, Viene hermano. jugando con la eliminatoria Tú con una estás plantilla. siguiendo la celular, güey, plática. tu Estás celular, siguiendo güey. la plática. Viene jugando la eliminatoria con una plantilla, con jugadores en sus posiciones naturales. Así es. Así de sencillo. Llega al Mundial y cambian las posiciones, ¿Por rota qué? las Sepa la posiciones, chingada. saca a Rafael Márquez de la central para que juegue la De contención. contención. Deja en la banca a Israel Castro, que venía siendo la dupla de la contención. En En la contención. contención. O sea, lo Así es. saca de ahí. Quita a Efraín Juárez, que venía siendo el lateral qué izquierdo jugadorazo con en un ese mundial, excelente Efraín, nivel. claro. Y me lo pone a jugar en la contención con Rafa Márquez. Saca dos jugadores defensas naturales y de lo mejor que tenías en México y en el continente americano. Y Ajá. los pones a jugar de centrales. ¿Por qué, vergas? ¿Por qué lo hizo? Pero a ver, ¿Quién lo ¿cuál, o sea, impulsó? pero ¿por qué fue? ¿Alguien le impuso para variar? Otra de, ¿Un otra de las televisazo, cosas, algo se por vuelve a el estilo? llevar al mismo portero del 2002, que no fue Osvaldo Sánchez, fue el Conejo Pérez. Se lo vuelve a llevar. Recalcando otra vez. Y sí, Bueno, aclarando. la cagué una aclarando. vez, no, puta Se- madre, se hasta lo yo me vuelve a equivoco. llevar. Ya la tocaba. Quita de la posición a un Guillermo Ochoa que venía siendo una excelente eliminatoria y muy motivado por el Sí, momento. la verdad, Ah, sí. ahí sí O sea, andaba lo bien sigue, Ochoa. sí, la y, neta. y metes a un portero que no estuvo en la eliminatoria, Sí, estaba acabadón. que te ganó la titularidad y te acabó y acabado, No, y como por dice Paco. compadrazgo, la neta, seamos sinceros. Y Honestamente, por lo no. que le hizo en Te el llevo, me Mundial, das una lana y va, en el todos Mundial del contentos. 2000. Los estoy calando. Y por lo que hizo en el Mundial del 2002. No, pero no era él. No. Yo siento que si no querían en ese momento reventar a Guillermo Ochoa como titular de la selección, estaba Rafa Márquez todavía en un buen momento con Santos Laguna. Pudo haber sido tu portero titular. ¿No? ¿Quién? Osvaldo Sánchez pudo serlo, de ya. haberlo llevado. Es que entendí pero Rafa Márquez, prefiere pero llevarse al Conejo Pérez, que honestamente no venía en buen momento. Ya venía a la declive de su carrera. Y desde ahí empiezas a desbaratar el equipo, empiezas a inventar posiciones y te pones a depender en ofensiva de dos tipos que venían muy tambaleantes. Y como eso- lo fue Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Y eso se termina viendo porque en el partido contra Argentina, Argentina nos Sí. pasa por encima. No hay forma de replicar y decir es que pudimos. Ahí sí no pudimos, se acabó. Ojo, ahí el Conejo Pérez comete un error primario en el gol de Carlitos Tevez. Así En es. el gol de Carlos Tevez. Ajá. perdón. Luego el- Pero también hay que recordar que ese mundial fue el que se ha jugado con el peor balón de la historia, que fue el Chafulani, el Yabulani. tan criticado. Uno de los tan criticados balones que los jugadores expertos en tiros libres decían es que es imposible hacer gol. O con sea, este esa balón". mamá- Yo lo Mamada. compré y cuando le pegabas iba para el- Incluso si Pero lo tú ni buscas, jugabas. incluso si buscan pueden encontrar un video de Diego Forlán donde él revela su secreto para haber sido el máximo goleador Con de esa esta- chingadera. Cómo tuvo que entrenar con ese balón. Él simplemente dijo, es que no tenía, el secreto no era colocarlo, el secreto era darle a la portería. Sí, así, Ah, ¿dónde exactamente fuera? dijo eso. Ajá.
Híjole, pues se ha convertido... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hulk gradualmente se ha convertido en Albert Sanz, que ni cuenta nos dimos. Se parece físicamente y habla como él. Habla ya. como él. Son Ahora, chinos, llenitos, ponchados, de negro. morenos. Y bueno... Y ahí valió y valió cheto. pito una vez más, ya perdimos la cuenta. Llega el Mundial donde aparece el famoso no era El penal. 2014, una selección de ensueño, un equipo de ensueño. Equipazo, Ese equipo güey, quedó equipazo. eliminado por Holanda por la única y sencilla razón de que no teníamos al señor Carlos Vela jugando con nosotros. No, yo creo que Craglitos Vela. no quiso ir a ese mundial. No quiso ir a ese mundial, pero te Carlos voy a Vela decir... que estaba en su excelente nivel. De cuando mete gol. México, cuando Giovanni hace el gol. No, yo lo digo porque pudo haber hecho diferencia. El tema fue un tema. Ahí le ganaron los nervios a Miguel Herrera. Le ganaron los nervios. No, le ganan los nervios. Puede ser que un jugador te cambie el partido. Obvio, no te lo voy a negar. Pero la neta, el que la cagó. Sí. Oye, güey, no manches, O güey. Te sea, vas para atrás, préstame el defiendes micrófono, Hulk, tú no estás Discúlpame, aportando. tú la neta estás en otro pinche lado. La neta, güey, o sea, no puedes La defender neta, un güey. gol cuando ya... La neta, Comete, Cuando él tienes comete un en la mano Él comete un cambio. a Holanda, que pocas un veces... cambio que termina por sepultar todo el trabajo del equipo. Decide meter a Javier Aquino. Desde que mete a Javier Aquino, Holanda se le fue encima a México porque Javier Aquino entró para ser el jugador que tuviera preocupada la defensa de Holanda. Y fue al revés. Y fue al revés. Oigan, pregunta. Aquino estuvo más preocupado por alcanzar. Pregunta, y sí tuvo mucho que ver el pedo del penal. ¿Ustedes piensan que Mira, si no hubiera pasado eso, México hubiera ganado? Mira, yo creo que... O que la fuerza con la que estaba No. atacando Holanda en algún punto Lo que les pasa- iba a dar lo que- esa parte. lo que- Porque el penal, ¿en qué minuto fue? ya fue en los Ya últimos al minutos. final, ¿no? no Así fue en el es. 90. Fue como entre el 80. y Bueno, la- pero ya los últimos minutos. Sí, ya fue en los últimos minutos. Te voy a decir, el penal es causa. Ajá, del trabajo de Holanda. Así es. O de lo que dejó de hacer México. De lo que dejó de hacer Lo México. que dejó de hacer México. Así es. Yo, para mí, la causa de la eliminación de ese mundial es Miguel Herrera. El parado táctico que hizo en los últimos 30 minutos del partido. Y claro, obviamente, como bien dice Jesús Barrón, Aquino no preocupó a la defensa holandesa. Al contrario, se sumaban los laterales de Holanda. Y eso, ¿qué te provoca? Pues que se vuelquen al frente, que haya 1000 jugadas de penal como las de Arjen Robben, no nada más una. O sea, cualquier jugador de Holanda la iba a buscar. Y pues un golazo. El otro fue un golazo de Rolf Snyder. Y no hay nada ahí que hacer, ¿no? Dicen por ahí, tanto va el agua al cántaro que se termina Así rompiendo. Y eso fue lo que sucedió en ese partido. Y pues ya no hay mucho que analizar de este juego. El Piojo Herrera se terminó yendo a la selección por situaciones extra cancha. El pedo con Martinoli. Una selección que jugaba bien. Para mí jugaba bien. Pero en ese partido pues ya lo platicaron los muchachos. No le alcanzó por esta situación. Llegamos al Mundial de Brasil. Brasil, ¿qué fue? Ese fue el Mundial de Brasil 2014. No. En ese donde pierde contra... A ver. Ese fue el mundial. Perdón, Usted Rusia. disculpe, No, Rusia, perdón. Rusia, hermano. Cero van dos. Ahora nos vamos a Rusia 2018. Ahora sí, Mundial en Rusia. Rusia 2018. 2018, donde México pierde contra Brasil. Ay, sí. México pierde 2-0, goles de Firmino, de Neymar. Y una selección que le tocó pues bailar con una de las más feas, Brasil. Al final del día, siempre Brasil es de imponer. Por ahí dijimos, es que México le ha ganado a Brasil en partidos importantes. Nos compramos lo de Copa América, lo de ¿Qué crees que Neri Castillo. En ese mundial yo tengo muy presente un jugador que no fue de la selección mexicana. Tengo un gol muy presente. Los últimos minutos de la Alemania contra Suecia. Ajá. Un golazo, señor golazo de Toni Kroos. Iban empatados. México iba a tener un rival más a modo. No recuerdo ahorita Pero es que quién sería el rival. México perdió contra Suecia Ese también. gol, exactamente. Pero En la previa. ese gol de Toni Kroos cambia el posicionamiento en el grupo y hace que a México le toque Brasil. Ajá. Yo estaba viendo ese partido, Alemania-Suecia. Todo iba tan perfecto hasta que llega el señor Toni Kroos, mete ese gol de tiro libre, posiciona a Alemania en un segundo puesto y le cambia el rival a México. Brasil
Brasil es el coco de México, ¿Y todo fue culpa del Prián o qué? No, ¿Qué ¿por qué no? O sea, ¿todo fue culpa de un gol? Todo fue culpa No. honestamente, aquí yo me quedo mucho con la declaración de Osorio después de que dejó a la selección mexicana. Él lo declaró en una entrevista que dio, muy equivocada, porque exhibió sus jugadores. Hermano, pero él lo declaró, dijo... Los jugadores habían salido con una mentalidad derrotada. Antes de que empezara el partido, ellos ya se habían comprado la idea de que no iban a vencer a Brasil. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Pero sí se compraron la idea de que iban a vencer a Alemania? ¿Qué fue lo que sucedió? Todos creíamos que Brasil, se podía hacer la hombrada. Todos lo creíamos menos ellos. ¿Qué fue lo que pasó con el equipo? Todos nos quedamos con el humo del partidazo que le hizo a Alemania. Y digo humo porque hay que recordar el mundial del asco que dio Alemania en ese mundial. O sea... Si México hubiese sido el único equipo de la fase de grupos que le gana a Alemania, te la compro. Pero realmente le diste un partidazo a una Alemania que no estaba ni al 50%. Y aún así, te estrellaron balones al poste. Estoy checando lo que dijo Hulk. Importante, era Suiza, el otro rival que podía tener México. Suiza había quedado en segundo lugar de su grupo con 5 puntos. Y por lo que pasó de México contra Suecia, es que México queda en segundo lugar, aún con 6 puntos. México tenía 6 puntos, pero una diferencia de goles menor. Y en ese sentido, México, si pudiera o hubiese hecho algo distinto, y aparte lo que dijiste, el partido de Alemania contra Suecia, podía haber enfrentadose a Suiza. No sabemos si hubiera ganado. No sabemos. Era más a modo. Pero yo siento que México realmente, los primeros 2 partidos vimos humo. Sí. Porque no eran rivales muy exigentes. Digo, aunque sea Alemania. Sobre todo el primero porque era Alemania y pensamos que al ganarle a Alemania con un golazo el Chucky. Oye, traíamos... Yo creo que nosotros traíamos la inercia del pensar cosas chingonas. Yo creo que en la selección nadie lo pensó. Ni siquiera Chicharito, ¿eh? No, la verdad. Yo creo que ahí jugó mucho el factor psicológico. La manera en la que vences a Alemania con el cuchillo entre los dientes. La manera tan displicente con la que arrogantemente le vas ganando a Corea y estuvo a nada de empatar el partido. Compraron humo. Entonces tú te diste cuenta que el equipo estaba mentalmente inestable en el segundo tiempo contra Corea. Porque empiezan a cometer errores muy primarios. Muy básicos. Y es por eso que casi les empatan el partido. O sea, México ganó 2 partidos, pero esos partidos estuvieron a nada de empatárselos. Sí, ¿cómo le llegaba a Alemania? Llegan al tercer juego y en el tercer juego se aterrizan porque Suecia les pasó por encima. Les demostró, exhibió sus carencias. Exhibió sus carencias. Entonces llegas exhibido a una ronda de octavos contra Brasil. Pues vienes con la cabeza baja. Mentalmente ya estabas derrotado desde antes de iniciar el partido. Dos preguntas ya para acabar este podcast. La primera es, y chéquenle bien, es ¿qué va a pasar? Porque yo espero que México califique al Mundial. Digo, a pesar de que está haciendo una Copa Oro desastrosa, a pesar de que está jugando muy culero, pero el nivel está para que México, con 3 boletos y medio, carajo, para que entre y vaya al Mundial de Qatar 2022. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a repetir la historia? ¿México va a ir? ¿Nos va a ilusionar? ¿Vamos a pensar que puede hacer algo distinto y va a valer chingada como siempre? ¿O el grito de va a terminar tronando las aspiraciones de México en el Mundial? Porque recordemos que ahorita está esta broncota del grito que se está fomentando. Ojo, banda fresera, no es por el Irapuato, aunque así lo quieran creer, pero esa es otra historia. Es porque la gente ya está hasta la madre de los malos manejos de la federación, de que México no juega como debería jugar, de que pues hay jugadores importantes y no se demuestra. La gente está hasta la madre. Aquí, esas son las preguntas. ¿Qué va a pasar con México en esta eliminatoria? Y la segunda, si México pasa al Mundial, ¿va a ocurrir algo o ya nos hacemos a la idea de lo de siempre? Para empezar, tienen que correr este técnico. No, tampoco. Si quieres rescatar una buena... Al Chicharito. No, digo, si quieres... al Chicharito. Si quieres rescatar lo de la selección, tienes que cambiar el formato por todos lados. Me parece tanto en convocatoria técnico, pero bueno. Como en convocatoria, porque también los jugadores que han ido ahorita a la selección, la neta, no han valido pa' pura madre. Ajá. Y son los mismos de siempre. Yo digo, no sé qué les estén dando, mi cabrón, porque hoy, la neta... la neta, no. Si les doy tostadas de Don Lupe, no son campeones, pero sí llegan a una final, cabrón. Bien motivados y en la cama también por los mariscos, y dos, tres se prepares. Oye, no, ni hablemos de fiestas, porque luego
luego vamos a tocar ese tema en un Luego se podcast ahogan. posterior, las fiestas de la Chiqui selección. babies. No, y luego no son chiqui babies, son hombres. Son vatos. Ah, los que le gustan a Hulk. No, también a Carlitos Salcido. Carnicería Transformers. De esas, Los únicos con de esas mujeres que pecho. llevan palanca al piso. Que le Pero bueno, meten la- salimos de a ver, contexto. Alberto, por favor. Para lo que empezar, estabas. el técnico, mi El hermano. técnico, sí. No, para mí no me gusta el ¿Tú crees técnico. igual que La se neta tendrá que ir? le está Ahí le dando doy la la madre a la razón. selección Pero no se va a mexicana. ir. Por mucho que te No se va a impongan ir, no se va a jugadores, ir, creo no que se va a debes ir. de llevar tú lo que realmente está No se va a ir. Mira, Alberto, yo funcionando no creo que sea en la tanto liga. cuestión de que le A ver, estén imponiendo. Él tiene un sistema... Ya tocamos los mundiales 94, 98, Sí. cuando no había tanto 90, mexicano. dijo Hulk. Pero En el 90, pero- cuando no había tanto mexicano fuera del país Oye, jugando y sí, demostrando un buen pero- nivel, mi pero hermano. ¿Cómo hay quedó que en el ver- 90 hay que ver México, algo. en Italia 90? ¿Cómo le fue? Se perdió en penaltis contra no clasificó. contra Italia, güey, creo. Porque, ¿sabes qué? Ese mundial Italia no 90, clasificó. ¿cómo quedó? No fuimos. Qué buena onda. En lo que estábamos Se soñando es la coman tenía que frutas y regresar. verduras. Lo más Chingado, chistoso, se la es tenía que, que lo más regresar. chistoso es que le estoy diciendo de frente. Se la tenía que regresar. Conocido tu pecado y dice, güey, sí es cierto, pues no fueron. Bueno, regresando al tema. ¿En qué estábamos? Bueno, te decía. Sí. Me encantan las aportaciones de Hulk El día de hoy. planteamiento, Hulk, gracias por la información. Gracias, Sí, muchas gracias, Hulk, por los datos. El planteamiento de Martínez equivocado, la neta, honestamente no da una. No estoy de acuerdo con Alberto. Creo que hoy por hoy México, si bien tiene muchos jugadores en Europa, pero no por el simple hecho de que estén en Europa quiere decir que tienen un mejor nivel. Creo que México nos ilusionamos en su momento por Jiménez, por Lozano, por Corona, por Herrera. Y pensamos que eso nos daría como para hacer lo que decía la prensa, la tercera mejor selección del continente. Que es una Pero mamada, caímos ¿verdad? en nuestra Pero bueno. realidad. No tenemos ni siquiera un recambio para la delantera. No. Tuvimos que naturalizar a un jugador. Ajá. A ese nivel llegamos entonces. Porque hay delanteros que no valen papá. Hay madre, delanteros nacionales como Henry Martín que no, o sea, no. El Chicharito, no que es el que está en su mejor momento, Es no que lo eso voy, llaman. o sea, no manches, ¿cómo, Y pues? a Carlos Vela, pues una vez más, Carlos Vela no quiere estar en la Pero, selección. Y Carlos sí. Vela ya debe Y ser si un hay tema... nivel, simplemente Yo creo- falta un buen... Yo creo que no hay nivel colectivo en general, porque creo Pero es que también cuenta el técnico, mi Pero hermano. es que esta selección es una de las que históricamente está más débil en cuestión defensiva. No tienes eso a un sí, en central eso referente. tienes toda la No has razón. podido reemplazar Está ese hueco que dejó Rafa Márquez. Salcedo, ¿qué el hace en Titán la Salcedo no selección? tiene Está- nada de Titán. Está el otro, O sea, hoy- Héctor Moreno. Héctor Moreno, que fue un fraude. O sea, honestamente, después de que salió... Igual, a lo mejor alguna que otra buena temporada en español, pero es un fraude. ¿Araujo está en la selección? No, creo que está en el Hexatlón. Sí. Ah, ok. Y luego, Hulk. ¿Quién más está, hermano? Sí, no, ¿seguro que no está Araujo, muchachos? Les voy a decir No, una ese cosa. se retiró. Esta selección sí es la más sobrevalorada yo creo, de la historia de las Es la selecciones. selección que menos referentes tiene. Quizás es la que más talento pudiera tener, aunque lo dudo mucho. Porque para mí la mejor selección que pudo haber existido fue la del 2014 en Brasil. Pero a ver, la pregunta era sencilla. ¿Va a ser algo México en este mundial, sí o no? No, yo no creo. Sí va a llegar al mundial. No, pues sí, está ¿De muy qué va a cabrón llegar? que no. Eso, pero no le va a alcanzar. Y Igual- honestamente, igual, dependiendo del grupo, ni siquiera ¿crees que para ahora octavos. ni ¿eh? Se están olvidando de las promesas, se están olvidando de un Diego Lainez, de un Córdoba. Mira, amigo, olvidando. Aquí no estás en Televisa, aquí no estás en Azteca, aquí no vendemos humo. No por el hecho de que estén en el Betis, en el Real Betis, Vas a son decir buenos. que JJ Macías ahora que ya se fue a Si tú España, dijeras, no mames. es un güey que la está rompiendo en toda la Liga Española, en el pues te la Barcelona, compro. hombre, Yo creo, yo en el les voy a decir una Madrid, cosa, no sé si el México Atlético. califique o no, tiene muchas probabilidades, pero creo que no la va a tener tan fácil. Yo creo que Estados Unidos ya los exhibió. Estados Unidos no llevó a esta Copa Oro a su selección selección titular grande. No es necesario. porque está exactamente y porque está Para las guardando eliminatorias. porque está guardando un tema de salud mental. ¿Cuál es esa salud mental? Lo que pasó con que ellos México contra Trinidad, exactamente, güey, sin ir tan lejos. el que ellos se queden la selección Con esa estadounidense de que le ganaron se a quede con México. esa sensación Sí. de que son los mejores, de que son mejores que México. Yo creo que Estados Unidos los guardó bastante bien. México lleva todo su arsenal para ganar pensando en Que algún le tipo de rompen al Chucky en revancha. el primer partido. Y aún así, está exactamente, Trinidad y Tobago
los exhibe una vez más. Un torneo es una también selección que se mediocre, cierre. un Un torneo muy horrible, mediocre. muy Yo siento malo, que la pero- Copa Oro no debería de existir. Debería el torneo existir es así una de mediocre- Copa América con todos los dos. Sí, las creo dos que- si el torneo es así y de listo. mediocre, México tendría que Te- por obligación ganar 4 o ganarlo. 5. Te voy a decir una a cosa. Trinidad, a que le pongan Fácil. enfrente. Les voy a decir una cosa a todos. Yo creo que el Tata Martino ahora sí está preocupado. Yo creo que si había estado de vacaciones, yo creo que ahora sí ya se tiene que poner a trabajar. Porque la si presión va esta a llegar. selección no gana la Copa Oro, mi hermano, Aguas. el hexagonal lo va a encarar con una moral Y una presión bien destrozada. cabrona. Hay que recordar lo que le pasó al Chepo. Ajá. El Chepo ya los últimos partidos ya era tanta la presión. Sven, Goran Eriksson también. A Sven por igual. Si el Tata no cuida, ya no digamos las formas, Ojitos Mesa ya no también. digamos las formas, si no cuida los resultados, el hexagonal puede ser un infierno para México, ¿eh? Pues sí. Jamaica le gana a México. Jamaica aguas. ha encontrado la Costa forma de cómo Rica jugarle a local, México, Honduras claro. de local, le puede pegar a México. Sí. Y señoras y señores, es tiempo de irnos a la corneta. ¡Y chupi! Gracias, mi querido Barrón. Gracias, Hulk. Gracias por la media hora Gracias, de enseñanzas que nos regalaste. nos has dado un Gracias programazo. aquí por los datos. Disculpen ustedes los datos equivocados. Es para Nada ver qué más tan despiertos un par están de veces todos. que Es ahora parte la del show, cagamos. ¿no? Es parte del show, Ya, mi querido señores, Hulk. si tienen un póster de Osvaldo en el 2002, mándenlo, por favor. Pero bueno, Barlón, mi amigo, una vez que se Paquito, equivoca, encantado. el que Albert, sabe. llegaste tarde, Albert. Pues Albert, gracias hermano. Despedite. Un gusto estar aquí con tarde, pero seguro y sin sueño, señores. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias por las tostadas. Gracias, vamos a comer. Saludos a todos. ¡Provecho, Lupe, la que se para y te escupe! En YouTube. Búsquenos en YouTube, como dice Hulk Arias. Estamos en Chanflazo Deportivo por en Bluetooth. Facebook, en YouTube y obviamente en Spotify. Ahí está todo este desmadre. Saludos. Ya la chingada. Vámonos. Bye.